«Te doy mi sueldo si traduces esto», dijo el jefe millonario con una risa burlona mientras miraba a la limpiadora. No sabía que estaba a punto de apostar contra la persona equivocada. Ricardo Fuentes, de 42 años, era la personificación del éxito sin esfuerzo. Dirigía una de las mayores empresas de importación en Ciudad de México y sus trajes costaban más que el salario anual de muchos de sus empleados. Su arrogancia era tan palpable como el caro perfume que usaba. Para él, personas como Jimena Vargas, la discreta limpiadora, eran meros obstáculos en su camino. Una gris mañana de martes, Ricardo estaba especialmente irritable. La semana anterior había perdido un contrato multimillonario. «Quítate del medio, que pasa gente importante», le gritó a Jimena, empujando su carrito de limpieza con tal fuerza que casi la tumba. Jimena, una mujer de 43 años, solo agachó la cabeza y murmuró un «Disculpe, señor», mientras se apartaba hacia un rincón del pasillo. Llevaba 2 años trabajando allí y estaba acostumbrada a ese trato. Vestía el sencillo uniforme azul de la empresa subcontratada, casi invisible para la mayoría. Pero escuchaba todo, observaba todo y guardaba cada humillación. Al entrar a su oficina, Ricardo le gritó a su secretaria Marcela Reyes, de 35 años, que llevaba 8 años trabajando para él. «¿Cuántas veces tengo que decirles a los de limpieza que no estorben cuando llego?». Marcela, acostumbrada a su temperamento explosivo, intentó interceder. «Señor Ricardo, ella solo estaba haciendo su trabajo». «Trabajo. Quedarse en medio del pasillo es trabajo ahora», replicó Ricardo, golpeando su portafolio en el escritorio. «Esta gente no entiende de jerarquías. Creen que pueden ocupar cualquier espacio como si fueran dueños del lugar». Jimena, desde el pasillo, escuchó cada palabra. El día transcurría con normalidad hasta que llegó el correo. Un sobre grueso con un sello internacional, dirigido directamente a Ricardo. Al abrirlo, su expresión cambió radicalmente. Eran varios documentos en un idioma que nunca había visto, llenos de símbolos extraños y palabras impronunciables. «¿Qué diablos es esto?», murmuró, hojeando los papeles con cara de asco. «Parece cosa de otro planeta». Marcela se acercó nerviosa cuando Ricardo empezó a gritar de nuevo. «Marcela, ven a resolver este desastre. Alguien me envió unos papeles en idioma extraterrestre». Ella tomó los documentos, intentando descifrar algo. «Señor Ricardo, parece ser húngaro o algo, de Europa del Este. Tiene sellos oficiales y el nombre de la empresa aquí». «¿Húngaro?». Ricardo soltó una carcajada burlona. «¿Quién diablos habla húngaro en México? Esto debe ser una estafa internacional». Pero Marcela le mostró que había números que parecían valores en euros y la fecha de ese mismo día. Era algo serio. «Entonces busca un traductor. Debe haber algunos por ahí que puedan resolver esto rapidito». A partir de ahí, la desesperación se apoderó de él. Marcela llamó a todas las empresas de traducción que conocía, pero ninguna tenía profesionales disponibles para idiomas menos comunes. Con el paso de las horas, Ricardo se ponía más nervioso. «¿Cómo que nadie puede?», explotó, golpeando el puño en la mesa. «Pagaré lo que sea necesario. Esta ciudad tiene 20 millones de personas y nadie sabe traducir unos malditos papeles». La noticia se extendió por la oficina. Los empleados se reunieron, curiosos, intentando ayudar con aplicaciones de traducción en línea. Pero nada funcionaba. Fue entonces cuando Carmen, de contabilidad, le dio a Ricardo una información que lo aterró. «Señor, documentos oficiales como estos suelen tener un plazo de respuesta. Si los ignora, puede perder derechos legales». Ricardo examinó los papeles y vio una fecha clara. Ese mismo día, a las 6 de la tarde. Eran casi las 3 de la tarde y empezó a sudar frío, imaginando que podría estar perdiendo una oportunidad importante. «Esto es ridículo», gritó a todos los empleados reunidos. «Una
Empresa de mi tamaño no puede resolver un pequeño problema de traducción. Su arrogancia tomó el control por completo. Ricardo, en el colmo de la frustración, decidió convertir aquello en una broma cruel. Levantó los documentos en alto y gritó para que toda la oficina lo escuchara. «Escuchen, les doy mi sueldo de todo el mes a quien consiga traducir esta cosa». Se rió a carcajadas, como si fuera lo más gracioso del mundo. 45,000 pesos para quien entienda este idioma marciano. Los empleados se rieron con él, pensando que era una broma. Después de todo, 45,000 pesos era más que el salario anual de la mayoría. Nadie lo tomó en serio. «Por ese precio, aprendo cualquier idioma en 5 minutos», gritó Juan de ventas. Todos se rieron aún más fuerte. La situación se había convertido en una comedia colectiva, con chistes sobre idiomas inventados y traductores extraterrestres. Ricardo adoraba ser el centro de atención, especialmente cuando podía demostrar su superioridad financiera. Pero, en medio de todo ese alboroto, una persona observaba en silencio absoluto. Jimena estaba en el pasillo, organizando su carrito, prestando atención a cada palabra. Durante 2 años la habían tratado como invisible. Había escuchado comentarios prejuiciosos, la habían ignorado como si no fuera una persona. Cuando se acercó lo suficiente para ver los documentos que Ricardo agitaba en el aire como si fueran basura, sus ojos se abrieron de par en par. No por sorpresa por el idioma, sino por el contenido que ella podía entender perfectamente. Esos papeles no eran spam ni correspondencia comercial común. Eran documentos de una herencia internacional, informando sobre 15 millones de euros dejados por un pariente lejano. Jimena tragó saliva. Los documentos explicaban que Ricardo había sido localizado como el único heredero vivo de un tío fallecido en Hungría. Pero había un plazo, hasta las 6 de la tarde de ese día, para confirmar la recepción e iniciar el proceso legal. Miró el reloj, 3:30 de la tarde. Todavía había tiempo, pero no mucho, y allí estaba Ricardo, haciendo chistes sobre algo que podría cambiar completamente su vida, ofreciendo su salario mensual a quien resolviera un problema que ella podía solucionar en 10 minutos. Jimena sintió una mezcla de indignación y oportunidad. Durante 2 años la habían humillado, tratado como si fuera tonta, ignorado como si no existiera. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que las apariencias engañan. Respiró hondo y dio un paso. «Adelante. Con permiso, señor Ricardo», dijo con voz firme pero respetuosa. «Puedo ayudar con la traducción». Toda la oficina se quedó en silencio. Todos se giraron para mirar a la limpiadora que se había atrevido a interrumpir la diversión del jefe. Ricardo dejó de reír y la miró con incredulidad total. «¿Tú qué?», preguntó, como si no hubiera oído bien. «Dije que puedo traducir los documentos para usted», repitió Jimena, manteniendo la postura erguida. «Conozco el idioma». La carcajada que estalló en la oficina fue aún más fuerte que las anteriores. Los empleados rieron hasta las lágrimas, pensando que era el chiste más absurdo que habían escuchado. La limpiadora queriendo traducir documentos que ni los profesionales podían resolver. Ricardo se rió tanto que tuvo que apoyarse en la mesa. ¿Escucharon esto, gente? La limpiadora aquí es políglota. «Qué bien, querida. Entonces me harás ganar 15 millones de euros traduciendo papeles húngaros». Ni siquiera sabía que había acertado tanto el idioma como el valor. Pero Jimena lo sabía y estaba lista para aceptar el desafío que él había lanzado sin imaginar con quién estaba tratando. «Mira», Ricardo continuó, aún riendo, «la señorita que no puede ni limpiar bien el pasillo quiere resolver un problema que ni un traductor profesional pudo». Los empleados rieron aún más. Algunos incluso aplaudieron, pensando que era el espectáculo más divertido que habían presenciado en la oficina. Pero Jimena no se inmutó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El plazo seguía corriendo,
y en unas horas esa broma se transformaría en la lección más cara que Ricardo Fuentes hubiera recibido en su vida. «Señor Ricardo, no estoy bromeando», dijo Ximena, dando un paso más, mientras toda la oficina seguía riéndose de la situación. «Realmente puedo traducir esos documentos». Ricardo se limpió las lágrimas de tanto reír y la miró como si estuviera viendo a un animal parlante. «Ah, claro que puedes, y yo también puedo volar. Escucha, querida, vuelve a tu escoba y deja que los adultos resuelvan problemas serios». La risa colectiva resonó de nuevo por la oficina. Marcela incluso se sintió mal por la situación, pero no se atrevió a interferir. Después de todo, también le parecía imposible que una limpiadora pudiera resolver algo que los traductores profesionales no podían. Ximena no se movió. Se mantuvo firme en el mismo lugar, con los ojos fijos en los documentos que Ricardo sostenía. «¿Puedo al menos echar un vistazo a los papeles? Tal vez pueda identificar algunas palabras». «¿Identificar algunas palabras?», gritó Juan de Ventas entre risas. «Señorita, esto no es un juego de niños. Son documentos legales complejos». «Sí, deja de insistir», completó Carmen de Contabilidad. «Vas a estorbar más». Pero Ximena no se rindió. Había algo en su postura que llamaba la atención, una determinación que no coincidía con la imagen que todos tenían de una simple limpiadora. «Señor Ricardo, usted mismo dijo que daría su salario a Tondose. Quien tradujera, estoy aquí ofreciéndome a intentarlo». Ricardo dejó de reír por unos segundos. Había algo en su voz que le incomodaba, una confianza que no debería existir. «Está bien», dijo, «ya que insistes en pasar vergüenza, te daré esta oportunidad. Pero cuando no puedas, quiero que te disculpes con todos aquí por habernos hecho perder el tiempo». Le extendió los documentos con un gesto despectivo. «Anda, genia, demuestra cómo se hace». Ximena tomó los papeles con cuidado, como si sostuviera algo muy valioso. En el momento en que sus ojos encontraron el texto, algo cambió completamente en su expresión. Era como si hubiera vuelto a la vida, como si una parte de ella, que había estado dormida durante años, hubiera despertado. «Kerem Alevelet», dijo en voz baja leyendo una línea del documento. «Tistelt Ricardo Souza Ur». La oficina quedó en silencio absoluto. Todos dejaron de reír al instante. Era imposible fingir esa pronunciación perfecta, esa fluidez natural que salía de la boca de Ximena como si hubiera nacido hablando húngaro. Ricardo abrió los ojos de par en par. «¿Realmente estás leyendo esto?» «Sí, señor», respondió Ximena, aún con los ojos fijos en los documentos. «Está escrito: Estimado señor Ricardo Fuentes, le escribimos para informarle sobre la situación legal referente a la herencia dejada por su tío paterno, Joseph Fuentes, fallecido en Budapest el 15 de febrero de este año». La mandíbula de Ricardo se cayó literalmente. Tenía un tío en Hungría. No tenía la menor idea. Pero aún más chocante era escuchar a esa mujer que él despreciaba hablando con perfección un idioma que ni siquiera sabía que existía. «Continúa», dijo, su voz casi un susurro. Ximena siguió leyendo, traduciendo con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos. Su tío Joseph dejó una herencia por valor de 15 millones de euros, incluyendo propiedades en Budapest y una considerable cuenta bancaria. Como el único heredero vivo de la familia Fuentes, usted tiene derecho legal a todos los bienes, 15 millones de euros. El número resonó en la sala como un trueno. Ricardo tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Era dinero suficiente para multiplicar su empresa por 10, para asegurar el futuro de 3 generaciones de su familia. «Pero hay una condición», continuó Ximena volteando la página. «Debe confirmar la recepción de esta correspondencia hasta las 6 de la tarde de hoy, hora de Ciudad de México, y enviar los documentos de confirmación firmados hasta la medianoche. Si no cumple el plazo, la herencia será destinada al Estado húngaro».
Ricardo miró el reloj. 3:50 de la tarde. Menos de 4 horas para confirmar y solo 8 horas para enviar todo de vuelta. La desesperación lo invadió por completo. ¿Cómo sabes húngaro?, preguntó, aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Jimena dobló los documentos cuidadosamente y se los devolvió. Yo era profesora de idiomas en la Universidad de Ciudad de México, señor Ricardo, especialista en lenguas de Europa del Este. Trabajé allí durante 15 años. La oficina quedó en silencio de nuevo, pero esta vez no era de risas, era de puro shock. Esa mujer que veían todos los días limpiando baños y vaciando papeleras había sido profesora universitaria. ¿Era profesora?, preguntó Marcela, genuinamente curiosa. ¿Qué pasó? Jimena suspiró profundamente. No le gustaba hablar del pasado, pero se dio cuenta de que necesitaba explicar para ser tomada en serio. Perdí mi empleo hace 2 años. Denuncié un esquema de corrupción en la universidad, donde algunos profesores vendían notas y diplomas. Fui despedida por causar inestabilidad institucional. ¿Y después?, preguntó Carmen, ahora con una expresión completamente diferente. Después me quedé en la lista negra del ámbito académico. Nadie quería contratar a alguien que había denunciado a colegas. Mi esposo estaba desempleado. Mi hija necesitaba tratamiento médico. Acepté el primer empleo que apareció. La historia de Jimena cayó como una bomba en la oficina. Empleados que minutos antes se reían de ella, ahora la miraban con una mezcla de respeto y pena. Era imposible imaginar que esa mujer silenciosa, que limpiaba sus oficinas todos los días, había sido una profesora respetada. ¿Estás segura de la traducción?, preguntó Ricardo, aún incrédulo. Sí, señor. Puedo traducir todo el documento palabra por palabra, si quiere. También puedo ayudar con la respuesta que debe enviarse. Ricardo empezó a caminar de un lado a otro, su cerebro trabajando a 1000 por hora. 15 millones de euros, una fortuna que estaba literalmente en manos de la mujer que él había humillado minutos antes. Está bien, dijo, intentando recuperar el control de la situación. Vamos a suponer que realmente sabes húngaro, pero eso no significa que entiendas documentos legales complejos. Podrías estar traduciendo mal. Jimena mantuvo la calma. Señor Ricardo, además del húngaro, hablo alemán, francés, italiano y ruso. Hice un máster en 1900 traducción jurídica y trabajé como traductora oficial del consulado húngaro antes de entrar en la universidad. Cada revelación era como un bofetón para Ricardo. Esa mujer que él trataba como basura tenía una formación que él jamás soñaría tener. Pero su arrogancia aún hablaba más alto. Aún así, podría estar pagándote para que inventes cualquier cosa, dijo, cruzándose de brazos. ¿Cómo voy a saber si no estás mintiendo sobre el valor? Fue entonces cuando Jimena hizo algo que nadie esperaba. Sacó su viejo celular y marcó un número que sabía de memoria. Hola, consulado húngaro. Aquí Jimena Vargas, ex traductora oficial. ¿Podrían confirmar la autenticidad de unos documentos para mí? Pasó los datos del encabezado de los documentos, habló en húngaro durante unos minutos y luego colgó. Confirmado. Los documentos son auténticos. Fueron enviados por el bufete de abogados Kovacs & Associates de Budapest. La herencia es real. El silencio en la oficina era ensordecedor. Ricardo sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo la herencia era real, sino que la mujer que él despreciaba era la única persona allí capaz de salvarlo. ¿Cuánto quieres por hacer la traducción completa?, preguntó, su voz más baja de lo normal. Usted ya hizo una oferta, respondió Jimena mirándolo directamente a los ojos. Su salario mensual, 45,000 pesos. Ricardo tragó saliva. Era una suma alta, pero comparada con 15 millones de euros, era casi nada. Está bien, acepto, dijo. Pero tiene que estar todo listo antes de las 6 de la tarde.
Estará, dijo Ximena con confianza, pero necesitaré una computadora, acceso a Internet y que nadie me moleste. Marcela, libérale la sala de reuniones, ordenó Ricardo, aún medio aturdido, y dale todo lo que necesite. Mientras Ximena se dirigía a la sala de reuniones, los empleados empezaron a susurrar entre ellos. Era imposible procesar completamente lo que había sucedido. La limpiadora invisible se había revelado como una profesional altamente cualificada y ahora estaba a punto de salvar a la empresa de una oportunidad perdida. «No puedo creer que realmente sepa húngaro», murmuró Juan a Carmen. «Amigo, llamó al consulado delante de nosotros», respondió Carmen. «No se puede fingir algo así». Ricardo se quedó parado en medio de la oficina, aún tratando de entender cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años, una ex profesora universitaria había limpiado su oficina y él nunca se había dado cuenta. Peor aún, la había tratado como si fuera inferior, como si fuera tonta, pero su arrogancia aún no había desaparecido por completo. «Bueno, al menos descubrimos que no es una limpiadora común», le dijo a Marcela. «Pero sigo encontrando extraña toda esta historia». En la sala de reuniones, Ximena se sentó frente a la computadora y empezó a trabajar. Por primera vez en 2 años, se sentía verdaderamente útil de nuevo. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no solo las palabras, sino captando todos los matices legales que un traductor común perdería. Mientras trabajaba, pensaba en todo lo que había pasado. 2 años de humillación, de ser tratada como invisible, de escuchar comentarios sobre su supuesta estupidez. Ahora, irónicamente, era ella quien estaba salvando al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Todavía había tiempo, pero sabía que necesitaba ser perfecta. No solo porque estaba cobrando bien por ello, sino porque quería demostrarse a sí misma que aún era competente, que aún tenía valor. Afuera, Ricardo caminaba nervioso mirando hacia la sala de reuniones cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que había llamado incompetente 1 hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en la oficina. La persona que él menos respetaba se había convertido en la más importante de todas. A las 4:45 de la tarde, Ximena salió de la sala de reuniones con una pila de papeles en las manos y una expresión que Ricardo no podía descifrar. Toda la oficina se detuvo para observar cómo se acercaba a su mesa, caminando con una postura que ya no encajaba con la imagen de limpiadora que todos tenían de ella. «Listo, señor Ricardo», dijo, colocando los documentos organizados sobre la mesa. Traducción completa con todos los términos legales explicados y la carta de respuesta ya redactada en húngaro. Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. La traducción estaba impecable, con cada párrafo explicado detalladamente. No era solo una traducción literal, sino un documento profesional que incluía notas explicativas sobre el proceso legal húngaro. «Aquí está todo sobre la herencia», continuó Ximena, señalando secciones específicas. Su tío Joseph era dueño de 3 propiedades en Budapest, incluyendo un hotel histórico en el centro de la ciudad. No tuvo hijos, y usted fue localizado a través de registros genealógicos como el único heredero vivo. Ricardo leía cada línea con los ojos muy abiertos. La fortuna era aún mayor de lo que había imaginado. Además de los 15 millones de euros en cuenta bancaria, había propiedades que valían al menos otros 10 millones. ¿Y esta carta de respuesta?, preguntó, tomando un documento redactado en húngaro con caligrafía perfecta. «Confirmación oficial de recepción y aceptación de la herencia», explicó Ximena. «Debe ser enviada por correo expreso hoy mismo. También preparé un poder para que los abogados húngaros inicien el proceso de transferencia». Marcela se acercó para ver los documentos. «Ximena, esto es increíble. Parece trabajo de un bufete de abogados internacional».
¿Por qué? Ximena respondió simplemente: ya hice cientos de documentos similares cuando trabajaba en el consulado. Ricardo la miró con una expresión completamente nueva. Ya no era desprecio o condescendencia, era una mezcla de respeto forzado e incomodidad por tener que reconocer que estaba equivocado. ¿Realmente entiendes todo esto?, dijo, más como una constatación que como pregunta. Sí, señor. Trabajé con sucesiones internacionales durante 8 años antes de entrar en la universidad. Conozco la legislación húngara como si fuera mexicana. Juan de Ventas se acercó, curioso. Ximena, disculpa la pregunta, pero ¿cómo es que alguien con tu formación terminó trabajando como limpiadora? La pregunta que todos querían hacer finalmente había sido formulada. Ximena respiró hondo, sabiendo que tendría que contar una historia que prefería mantener enterrada. No, fue por elección. Comenzó sentándose en la silla que Ricardo le ofreció. Como dije, denuncié un esquema en la universidad. Algunos profesores vendían diplomas a extranjeros, falsificaban historiales, cobraban sobornos por la aprobación. ¿Y entonces?, preguntó Carmen, genuinamente interesada. Entonces me convertí en el enemigo número 1 de la institución. No solo me despidieron, sino que difundieron que era problemática, desestabilizadora, difícil de trabajar. Ninguna universidad quería contratarme. La oficina quedó en silencio. Era una situación que todos conocían indirectamente, pero nunca habían visto de cerca. Alguien que pagó el precio por hacer lo correcto. Intenté trabajar como traductora freelance, continuó Ximena, pero el mercado estaba saturado. Además, mi esposo había perdido su empleo en la misma época. Era ingeniero en una constructora que quebró. ¿Y tu hija?, preguntó Marcela suavemente. Mi hija, Valeria, tiene 16 años y tiene diabetes tipo 1. Necesita insulina importada, exámenes regulares, seguimiento médico constante. El plan de salud nos cortó la cobertura cuando perdimos los empleos. Ricardo sintió un nudo en el pecho. Durante 2 años había tratado mal a una mujer que estaba luchando por mantener a su hija viva. La culpa comenzó a golpearlo, pero trató de disimular. ¿Por eso aceptaste trabajar como limpiadora?, preguntó, evitando mirarla directamente a los ojos. No tenía opción. Necesitaba un empleo con contrato firmado para tener derecho al plan de salud de la empresa. Cuando la empresa de limpieza ofreció la vacante, la acepté en el mismo momento. Pero eso fue hace 2 años, observó Juan. ¿Por qué no buscaste otro empleo después? Ximena sonrió amargamente. ¿Crees que es fácil explicar en una entrevista por qué una exprofesora universitaria está trabajando como limpiadora? La gente cree que estás mintiendo o que hiciste algo muy malo. La verdad dolía más de lo que cualquiera en la oficina estaba preparado para escuchar. Habían convivido durante 2 años con una mujer altamente cualificada, tratándola como invisible, como si fuera menos capaz que cualquiera de ellos. Además, continuó Ximena, el salario aquí, aunque bajo, al menos era fijo. Podía pagar el tratamiento de Valeria y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno. Ricardo se movió incómodo en su silla. Recordaba todas las veces que se había quejado de ella a Marcela, de cómo trataba a los empleados de limpieza como si fueran objetos. ¿Nunca pensaste en contarle a alguien sobre tu formación?, preguntó Carmen. ¿Para qué? ¿Para que ustedes creyeran que estaba mintiendo? ¿Para ser despedida por no encajar en el perfil del puesto? Ximena negó con la cabeza. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. ¿Y tu esposo, cómo lo tomó?, preguntó Marcela. Mi esposo, Gabriel, consiguió empleo como conductor de aplicación. Gana menos que yo, pero al menos estamos sobreviviendo. Él me apoya en todo. Nunca me hizo sentir menos por el trabajo. Ricardo miró el reloj. 5:15 de la tarde. Todavía había tiempo para enviar los documentos, pero él necesitaba ir personalmente al correo para asegurarse de que llegaran a tiempo. Ximena,
Necesito ir al correo ahora, dijo, levantándose. Pero antes quiero decir una cosa. Todos en la oficina prestaron atención. Ricardo rara vez daba discursos, y cuando lo hacía, solía ser para quejarse de algo. Yo te traté mal durante estos 2 años, comenzó claramente incómodo. No sabía tu historia, pero eso no lo justifica. Nadie merece ser tratado de la forma en que yo te traté. Ximena lo miró con una expresión neutra. Gracias por reconocerlo, señor Ricardo. No, déjame terminar, insistió. Acabas de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida. Una oportunidad que casi tiré por pura arrogancia. La oficina estaba en silencio absoluto. Nunca habían visto a Ricardo disculparse con alguien, mucho menos con una empleada. Vas a recibir los 45,000 pesos que prometí, continuó. Pero además, quiero ofrecerte un empleo de verdad como consultora de traducción de la empresa, salario de 10,000 pesos al mes con todos los beneficios. La oferta tomó a Ximena por sorpresa. Había esperado recibir el dinero y volver a su rutina normal, pero no esperaba una propuesta de empleo. Yo no sé qué decir, respondió honestamente. Piensa con calma, dijo Ricardo, tomando los documentos. Pero quiero que sepas que sería un honor tener a alguien con tu cualificación trabajando oficialmente para la empresa. Mientras él salía corriendo hacia el correo, la oficina quedó en una atmósfera extraña. Empleados que minutos antes veían a Ximena como una limpiadora, ahora la miraban como una profesional respetada. Ximena, Juan se acercó. Quiero pedir disculpas. Me reí de ti hoy, y eso estuvo mal. Yo también, completó Carmen. Nunca imaginé que hubieras pasado por todo eso. Uno por uno, los empleados se acercaron para disculparse. Ximena recibía las disculpas con educación, pero era visible que la situación la incomodaba. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Ustedes no necesitan disculparse, dijo. Sé que fue solo una situación inusual, pero sí necesitamos, insistió Marcela. Trabajamos contigo durante 2 años y nunca nos tomamos la molestia de conocerte realmente. Ximena sonrió por primera vez en el día. Gracias, eso significa mucho para mí. A las 6:20 de la tarde, Ricardo volvió del correo, sudado y jadeante, pero aliviado. ¡Lo logré! Documentos enviados con plazo garantizado para su llegada mañana por la mañana a Budapest. Se acercó a Ximena, que aún estaba en la sala conversando con otros empleados. Entonces, ¿qué te parece la propuesta, señor Ricardo? Es una oferta generosa, respondió ella. Pero necesito pensarlo. No es una decisión sencilla. Claro, entiendo, pero espero que aceptes. Tener a alguien con tu experiencia sería increíble para nuestros negocios. Internacionales. Ximena asintió. Hablaré con mi esposo y te daré una respuesta mañana. Perfecto. Ricardo sonrió. ¿Y Ximena? Sí, gracias. No solo por la traducción, sino por enseñarme una lección que necesitaba aprender. Ximena tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Hasta mañana, gente. Cuando salió, la oficina quedó en silencio de nuevo. Todos procesaban lo que había sucedido. Una mujer que ellos veían como invisible se había revelado como la persona más competente del lugar. Amigo, murmuró Juan, trabajamos 2 años con una ex profesora universitaria y nunca lo supimos. Imagina a cuántas otras personas juzgamos mal todos los días, reflexionó Carmen. Ricardo se sentó en su silla, aún procesando todo. 15 millones de euros estaban en camino. Pero más importante que eso, había aprendido algo sobre sí mismo que no le gustaba nada. Durante 2 años, había tratado a una mujer extraordinaria como si fuera basura. Irónicamente, había sido ella quien lo salvó cuando más lo necesitaba. La lección apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Ximena llegó a la oficina a su hora habitual, las 7 de la mañana. Pero esta vez no vestía el uniforme azul de la empresa de limpieza. Llevaba una blusa blanca y un pantalón negro sencillo
que la hacían parecer una persona completamente diferente. Los empleados, que llegaban temprano, se extrañaron al verla en la recepción, sentada en las sillas reservadas para visitantes. «Buenos días, Jimena». Laura, la recepcionista, la saludó con una sonrisa genuina. «Estás preciosa hoy, muy diferente». «Gracias, Laura. Estoy esperando al señor Ricardo para darle mi respuesta sobre la propuesta de empleo». «Ah, qué bien. Espero que aceptes. Ayer todos estuvieron comentando tu historia. Es impresionante lo que pasaste». Jimena sonrió, aún acostumbrándose al hecho de que ahora la gente la veía de otra manera. Durante 2 años había sido prácticamente invisible y ahora todos querían hablar con ella. Ricardo llegó a las 8:30, media hora antes de lo normal. Estaba ansioso por saber la respuesta de Jimena, pero también nervioso sobre cómo sería trabajar con alguien a quien había tratado tan mal. «Buenos días, Jimena», dijo, acercándose a la recepción. «¿Has decidido?» «Buenos días, señor Ricardo. Sí, acepto su propuesta, pero tengo algunas condiciones». «Claro, puedes decirme». «Primero, quiero trabajar medio tiempo las primeras 2 semanas para enseñar a mi sustituta en limpieza. No quiero dejar a la empresa en ni apuros». Ricardo quedó impresionado. Incluso después de todo lo que había pasado, ella todavía se preocupaba por el trabajo que dejaría atrás. «Segundo», continuó, «quiero que mi salario sea depositado directamente en la cuenta de la clínica donde se trata mi hija. No quiero correr el riesgo de atrasar ningún pago». «Sin problema». «¿Algo más?» «Sí. Quiero un contrato por escrito con todas las funciones bien definidas. No quiero que en el futuro alguien pueda decir que yo no estaba cualificada para el puesto». Ricardo asintió. «Justo. Pediré al departamento legal que prepare todo hoy mismo». Subieron a la oficina, donde Marcela ya estaba organizando la agenda del día. Cuando vio a Jimena, sonrió y se levantó para saludarla. «Jimena, qué bien que aceptaste. Será maravilloso trabajar contigo oficialmente». «Gracias, Marcela. Estoy emocionada también». Ricardo se dirigió a su oficina, pero antes de entrar, se giró hacia Jimena. «Ah, olvidé mencionarlo. Llegó un correo electrónico de Budapest. Esta mañana, los abogados confirmaron el recibo de los documentos. Dijeron que fue el trabajo de traducción más impecable que han visto». Jimena sonrió. «Me alegra que les haya gustado. No solo les gustó, quieren contratarte para otros casos. Parece que tienes una reputación allí que yo no conocía». «Es posible. Trabajé con el bufete Kovacs & Associates algunas veces cuando estaba en el consulado». Durante la mañana, Jimena fue presentada oficialmente a todos los departamentos. Era extraño ver las reacciones de la gente. Algunos aún estaban procesando la transformación. Otros la saludaban con respeto genuino. A las 10 de la mañana, Ricardo recibió una llamada que cambió completamente el rumbo del día. «Señor Ricardo», Marcela lo llamó por el interfono, «hay un señor Joseph Kovacs en la línea. Dice que es abogado de Budapest y que es urgente». Ricardo contestó inmediatamente. La conversación fue en inglés, pero él pedía a Jimena que tradujera algunas partes más complejas. Después de 20 minutos, colgó con una expresión preocupada. «Jimena, tenemos un problema», dijo. «Llegaron más documentos de Budapest. Parece que la herencia tiene más complicaciones de lo que imaginábamos». «¿Qué tipo de complicaciones?» «No entendí bien». Dijo algo sobre una impugnación legal, otros parientes que aparecieron, procesos pendientes. Me pidió que enviara una respuesta detallada antes de esta noche. Jimena frunció el ceño. «Esto es extraño. Ayer los documentos decían claramente que usted era el único heredero vivo». «Pues sí, pero ahora parece que hay otras personas involucradas. Y lo peor, si no lo resolvemos antes de medianoche, puedo perderlo todo». Ricardo estaba claramente nervioso. Ayer había descubierto que era millonario y ahora podía perderlo todo por una complicación legal que no entendía. «Calma», dijo Jimena, manteniendo la voz firme.
Esperaremos a que lleguen los documentos y los analizaremos con cuidado. La experiencia me dice que estas situaciones suelen tener solución. A las 2 de la tarde, un mensajero llegó con un sobre grueso del consulado húngaro. Eran al menos 20 páginas de documentos legales, todos en húngaro, con lenguaje jurídico complejo. Jimena se encerró en la sala de reuniones para analizar todo. Ricardo caminaba nervioso afuera, preguntando cada 15 minutos si había terminado. «Ricardo, déjala trabajar», lo regañó Marcela. «Estás más nervioso que un candidato en un examen». 15 millones de euros, Marcela. ¿Entiendes? Entiendo. Pero ponerte nervioso no ayudará. Confía en Ximena. A las 4 de la tarde, Ximena finalmente salió de la sala con una expresión seria. Ricardo corrió hacia ella inmediatamente. Entonces, ¿qué está pasando? Siéntate, Ricardo. Esto es más complicado de lo que imaginábamos. Todos los empleados se acercaron para escuchar. La situación se había convertido en el evento más importante que había sucedido en la oficina. Aparecieron 3 personas alegando ser parientes de su tío Joseph, comenzó Ximena. 2 primos lejanos y una mujer que dice haber estado casada con él informalmente. ¿Pero eso es posible? Ayer dijiste que yo era el único heredero. Lo dije basándome en los documentos que recibimos ayer. Pero el derecho de herencia en Hungría es diferente al de México. Los parientes pueden impugnar testamentos hasta 6 meses después de la muerte. Ricardo se pasó la mano por el pelo, desesperado. ¿Entonces voy a perderlo todo? No necesariamente, pero tendrá que probar que tiene derecho legal a la herencia y eso significa ir a Budapest. ¿Ir a Budapest? ¿Cuándo? Mañana. La oficina quedó en silencio absoluto. Ricardo miró a Ximena como si se hubiera vuelto loca. Mañana. Eso es imposible. No hablo húngaro. No conozco nada allí. Ni siquiera sé cómo funciona su sistema legal. Por eso no irá solo, dijo Ximena con calma. Yo iré con usted. Yo conozco el sistema legal húngaro. Hablo el idioma perfectamente y tengo contactos en Budapest. Sin ayuda profesional lo perderá. A todo con seguridad. Ricardo se sentó tratando de procesar todo. Pero eso costará una fortuna. Pasajes, hotel, abogados. Ricardo, está hablando de 15 millones de euros. Gastar 20,000 pesos para asegurar eso es una inversión, no un gasto. ¿Y si aún así pierdo? Al menos sabrá que lo intentó todo, pero si no va, perderá con seguridad. Marcela se acercó. Ricardo, Ximena tiene razón, tienes que ir. Pero ¿y la empresa? No puedo desaparecer de la noche a la mañana. Yo me encargo de... En todo aquí, ofreció Marcela. Quédate el tiempo que necesites. Ricardo miró a Ximena de nuevo. ¿Realmente harías esto? ¿Viajar a Budapest para ayudarme? Sí, pero obviamente no gratis. Quiero el 5% de lo que consiga recuperar. ¿5%? Ricardo calculó rápidamente. Eso es casi 1 millón de pesos. Exacto. Y es lo que cualquier abogado internacional cobraría por un caso así, probablemente más. Ricardo pensó por unos segundos. 1 millón de pesos era mucho dinero, pero comparado con perder 15 millones de euros, era casi nada. Está bien, dijo, extendiendo la mano. Acepto. Ximena le estrechó la mano. Entonces, preparemos todo. Necesito llamar a mis contactos en Budapest. Usted necesita conseguir pasaporte express y tenemos que reservar vuelos para mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? ¿No es muy rápido, Ricardo? La audiencia legal es pasado mañana por la mañana. Si no estamos allí, lo perderá todo automáticamente. La oficina se convirtió en un hervidero. Marcela corrió a la agencia de viajes. Juan fue tras los documentos para el pasaporte express. Carmen organizó la agenda de Ricardo y Ximena hizo llamadas a Budapest. «Lo logré», le dijo a Ricardo después de 1 hora al teléfono. «Mi ex colega András nos recibirá en el aeropuerto. Es abogado especializado en sucesiones internacionales. ¿Es bueno? Es uno de los mejores de Hungría y me debe algunos favores». Ricardo suspiró aliviado.
Al menos tenemos ayuda allí. Sí, pero Ricardo, necesito que entiendas una cosa, que allí serás solo un extranjero más intentando conseguir una herencia. Yo seré tu único puente con su sistema legal, así que, por el amor de Dios, no me trates como me trataste aquí. Ricardo se puso rojo. Jimena no necesita explicarse, solo necesita respetarme, porque si me humilla delante de los húngaros, ellos tomarán partido por ellos y entonces podrá olvidarse de cualquier posibilidad de ganar. Entendido. Prometo que no sucederá. Genial. Ahora preparemos los documentos que necesitamos llevar. Mientras trabajaban juntos organizando papeles, Ricardo observaba a Jimena con creciente admiración. Ella tenía el control total de la situación, resolviendo problemas que él ni siquiera sabía que existían, hablando con abogados internacionales como si fueran viejos amigos. Jimena, dijo, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Por qué me estás ayudando? Después de todo lo que hice, podrías simplemente dejarme enredarme solo. Jimena dejó de organizar los papeles y lo miró. ¿Por qué, Ricardo? Yo no soy como usted. No trato mal a la gente solo porque puedo. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Ricardo se dio cuenta de que aún tenía mucho que aprender sobre carácter y dignidad. Además, continuó ella, 1.000.000 de pesos cambiará la vida de mi familia. Mi hija podrá hacer tratamiento en el extranjero, mi esposo podrá volver a estudiar y yo podré retomar mi carrera. Te lo mereces y mucho más, dijo Ricardo sinceramente. Gracias. Ahora a trabajar. Tenemos un vuelo que tomar mañana. El vuelo a Budapest salió del aeropuerto de Ciudad de México a las 11 de la noche con escala en Frankfurt. Ricardo estaba visiblemente nervioso, mirando su celular cada 5 minutos y preguntando constantemente si Jimena estaba segura de que todo saldría bien. Ella, por otro lado, estaba tranquila y concentrada, revisando documentos y haciendo anotaciones en húngaro. ¿Ya habías estado en Budapest antes?, preguntó Ricardo cuando el avión despegó. Varias veces. Fui parte de una delegación mexicana para asuntos consulares durante 3 años. Conozco la ciudad como si fuera Ciudad de México. Y ese András que nos va a recibir, lo conocí en una conferencia sobre derecho internacional. Trabajamos juntos en algunos casos de mexicanos que murieron en Hungría, dejando herencia. Es muy serio, pero justo. Ricardo intentó relajarse, pero no podía dejar de pensar en todo lo que estaba en juego. Jimena, ¿realmente crees que tenemos posibilidades de ganar? Ricardo, deja de preguntar eso. Llegaremos allí. Analizaré los documentos con calma. Hablaré con András sobre la estrategia legal. Después de eso, sabremos exactamente dónde estamos parados. El vuelo fue largo y agotador. Ricardo apenas pudo dormir, mientras Jimena aprovechó para estudiar leyes húngaras en la tableta que había llevado. Cuando llegaron a Budapest a las 2 de la tarde, hora local, ella estaba totalmente preparada. András Kovács los esperaba en el aeropuerto, un hombre de 50 años, cabello canoso, traje oscuro, impecable. Cuando vio a Jimena, sonrió y la saludó en húngaro con un cálido abrazo. «Jimena, qué gusto verte. Estás genial», dijo en español con un fuerte acento. «András, gracias por recibirnos. Este es Ricardo Fuentes, mi cliente». András saludó a Ricardo con un firme apretón de manos. «Señor Ricardo, leí los documentos que Jimena me envió. Situación compleja, pero no imposible». En el coche, de camino al hotel, András explicó: «Mejor el escenario. 3 personas impugnaron la herencia. 2 primos alegan que Joseph prometió dejarles propiedades. La mujer dice que era su esposa, de hecho, que vivió con él durante 10 años. ¿Eso es verdad?», preguntó Ricardo. «No lo sabemos aún. Mañana iremos al registro para analizar los documentos originales. Después iremos al bufete que está llevando la herencia». Jimena traducía todo a Ricardo, que estaba cada vez más preocupado. «Parece que todos en Hungría conocían a mi tío, menos yo.
Normal en casos de herencia internacional, explicó András. Los parientes aparecen como setas después de la lluvia cuando hay dinero de por medio. Llegaron al hotel en el centro de Budapest, un edificio histórico y elegante. Ricardo había reservado 2 suites, queriendo demostrar que tenía dinero para costear todo correctamente. Ricardo, descansa un poco, sugirió Ximena. Mañana será un día largo. ¿Tú no vas a descansar? Me reuniré con András para revisar la estrategia. Necesito entender exactamente cuáles son los puntos débiles de la impugnación. Ricardo quedó impresionado una vez más. Mientras él estaba nervioso y perdido, Ximena trabajaba metódicamente para resolver el problema. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaban en el registro central de Budapest. Era un edificio antiguo, con pasillos oscuros y empleados que parecían salidos de una película de época. Aquí es diferente a México, murmuró Ricardo mientras esperaban en una fila enorme. Hungría tiene una burocracia más compleja que México, explicó András, pero también más organizada. Todos los documentos están aquí desde 1800. Cuando llegaron al mostrador, Ximena conversó en húngaro con una empleada mayor que parecía conocerla. Después de unos minutos, los llevaron a una sala especial, donde podrían examinar los documentos originales. ¿Qué dijo?, preguntó Ricardo. Que se acuerda de mí de los tiempos del consulado. Eso ayuda mucho. Los húngaros respetan a quien habla bien su idioma. Pasaron 3 horas examinando documentos, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, registros de propiedad, testamentos. Ximena leía todo cuidadosamente, tomando notas y discutiendo detalles con András. Encontré algo interesante, le dijo a Ricardo. Su tío Joseph hizo 3 testamentos diferentes en los últimos 5 años. ¿Eso es legal? Sí, pero el último testamento, hecho 3 meses antes de su muerte, es muy específico. Revoca todos los testamentos anteriores y deja todo al único sobrino vivo en México. András asintió. Esto fortalece mucho su posición, pero aún necesita probar que es realmente su sobrino. ¿Y cómo hacemos eso? Necesitamos el certificado de nacimiento de su padre y el certificado de matrimonio de sus abuelos. Eso comprobará el linaje familiar. Ricardo se puso pálido. No traje esos documentos, ni siquiera sabía que los necesitaría. Calma, dijo Ximena. Puedo pedirle a Marcela que consiga todo en Ciudad de México y lo envíe por correo expreso. Llega mañana por la mañana, pero la audiencia es mañana por la tarde. Tiempo suficiente, garantizó András. Los húngaros son puntuales, pero no apresurados. Salieron del registro y fueron a almorzar a un restaurante tradicional húngaro. Ricardo apenas podía comer, pero Ximena conversaba tranquilamente con András sobre la ciudad, sobre política, sobre todo menos la herencia. ¿Cómo puedes mantenerte tan tranquila?, preguntó Ricardo. Porque ponerse nervioso no resuelve nada. Ya hice todo lo que podía hacer hoy. Mañana veremos el resultado. Por la tarde, visitaron el bufete de abogados que estaba llevando la herencia. Era un edificio moderno, completamente diferente al registro de la mañana. El abogado responsable, el doctor Peter Szabó, los recibió en una sala de reuniones elegante. Señor Ricardo, un placer conocerlo, dijo en inglés. Analizamos los documentos que la señora Ximena envió. Trabajo impecable. Gracias, respondió Ricardo, aún dependiendo de Ximena para traducir partes más complejas. Pero tenemos problemas, continuó el doctor Szabó. Los impugnadores tienen abogados muy agresivos. Cuestionarán todo, desde la autenticidad de los documentos hasta su identidad real. Y si consiguen probar que no soy pariente, la herencia irá al Estado húngaro, nadie gana nada. Ximena se inclinó hacia adelante. Doctor Szabó, ¿cuál es la estrategia más eficaz? Probar no solo que Ricardo es sobrino, sino que Joseph realmente quería dejarle la herencia. Tenemos que demostrar que los últimos testamentos no fueron hechos bajo presión o manipulación. ¿Cómo hacemos eso? Testigos.
Personas que conocieron a Joseph en los últimos años y puedan confirmar que hablaba de su sobrino en México. Ricardo se animó. ¿Existen esas personas? Sí, su médico, vecinos, empleada doméstica. El problema es que los impugnadores también tienen testigos. Entonces, ¿será palabra contra palabra? No, intervino Jimena. Será evidencia contra evidencia. Y nosotros tenemos ventaja. ¿Qué ventaja? El Último Testamento es muy específico. Joseph no solo te deja la herencia a ti, sino que explica por qué. Dice que siempre quiso conocer a su familia de México, que se arrepiente de haber perdido el contacto con su hermano. András asintió. Esto es fuerte emocionalmente. Los jueces húngaros son sensibles a las historias de familia. Además, continuó Jimena, los impugnadores tienen que probar que merecen la herencia. No basta con alegar parentesco o relación. Tienen que demostrar que Joseph prometió dejarles bienes. El doctor Szabó sonrió. Señora Ximena entiende el derecho húngaro mejor que muchos abogados locales. Trabajé con esto durante años, respondió ella modestamente. Volvieron al hotel al final de la tarde. Ricardo estaba exhausto, pero Ximena seguía trabajando, organizando documentos y preparando argumentos para la audiencia. ¿Puedo preguntarte una cosa?, dijo Ricardo cuando estaban en el lobby del hotel. Claro. ¿Por qué sabes tanto sobre derecho húngaro? Parece que conoces cada detalle. Ximena sonrió. Mi tesis de máster fue sobre sucesiones internacionales en Europa del Este. Pasé 2 años estudiando casos específicos de Hungría. Realmente eres impresionante. Gracias. Ahora ve a descansar. Mañana necesitarás estar concentrado. Esa noche, Ricardo apenas pudo dormir. Estuvo pensando en cómo había subestimado a Ximena durante tanto tiempo. No solo era altamente cualificada, sino que se estaba dedicando completamente a resolver un problema que no era suyo. A primera hora de la mañana, los documentos llegaron de Ciudad de México. Marcela había conseguido todo lo que necesitaban con autenticación notarial y traducción jurada. Perfecto, dijo András, examinando los papeles. Ahora tenemos evidencia completa del linaje familiar. A las 2 de la tarde estaban en el tribunal. Era un edificio imponente con arquitectura clásica europea. Ricardo llevaba su mejor traje, pero aún se sentía pequeño ante la solemnidad del ambiente. ¿Recuerdas?, dijo Ximena mientras esperaban. Déjame hablar. Solo responde cuando te pregunten directamente y siempre con calma. Entendido. ¿Y Ricardo? Sí. Gracias por confiar en mí. Ricardo la miró con sinceridad. Ximena, si gano esta herencia, será porque tú lo hiciste posible. Nunca lo olvidaré. El juez entró en la sala y la audiencia comenzó. En unas horas sabrían si 15 millones de euros cambiarían la vida de Ricardo o si todo habría sido un sueño. Imposible. Pero una cosa ya había cambiado para siempre. Ricardo nunca más juzgaría a alguien por su apariencia o posición social. Ximena le había enseñado la lección más valiosa de la vida. La sala del tribunal estaba tensa cuando el juez L. Farkas, un hombre de 60 años con barba canosa y gafas de montura gruesa, llamó a todos para que se acercaran. Ricardo sentía el corazón latiéndole tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Ximena, sentada a su lado, mantenía la postura erguida y concentrada, susurrando traducciones de los procedimientos húngaros. El tribunal está en sesión, anunció el juez en húngaro, y Ximena tradujo inmediatamente para Ricardo. Estamos aquí para resolver la impugnación de la herencia de Joseph Fuentes, fallecido el 15 de febrero. Al lado opuesto de la sala, los 3 impugnadores estaban sentados con sus abogados. Esther Nagy, una mujer de 50 años con cabello rubio y expresión determinada, que alegaba haber sido la esposa de hecho de Joseph. Los 2, Brimos, Mihaly y Bela Kovacs, hombres de mediana edad que vestían trajes baratos y miraban a Ricardo con claro resentimiento. Doctor Szabó, el juez se dirigió al abogado de Ricardo.
Presente las evidencias de su cliente. El doctor Szabó se levantó y comenzó a hablar en húngaro. Jimena traducía en voz baja para Ricardo. Está presentando el árbol genealógico que comprueba que usted es sobrino de Joseph. Está mostrando el certificado de nacimiento de su padre, el certificado de matrimonio de sus abuelos. Esto es bueno, susurró Ricardo. Muy bueno, los documentos son irrefutables. El abogado de Esther, el doctor Tamás Varga, se levantó para impugnar. Era un hombre delgado de 40 años, con un aire agresivo que incomodaba incluso a los húngaros presentes. Su señoría, dijo, los documentos pueden ser falsificados. ¿Cómo sabemos que este mexicano realmente es quien dice ser? Jimena se inclinó hacia adelante, susurrándole algo al doctor Szabó, quien respondió inmediatamente, su señoría, todos. Los documentos fueron autenticados por el consulado húngaro en México. Además, tenemos una prueba de ADN que comprueba el linaje familiar. Ricardo abrió los ojos de par en par. ¿Prueba de ADN? ¿Cuándo hicimos eso? Anoche, susurró Jimena. Le pedí a András que consiguiera una muestra de cabello de su tío que estaba guardada en el Instituto Médico Legal. La comparamos con su saliva y dio positivo. Obviamente, usted realmente es su sobrino. El juez examinó los documentos de la prueba de ADN, verificando sellos y firmas. Parece estar todo en orden, dijo. El señor Ricardo Fuentes es sobrino comprobado de Joseph Fuentes. Los impugnadores se pusieron visiblemente nerviosos. Su primer argumento se había desvanecido. El doctor Varga intentó otro ángulo. Su señoría. Aunque sea sobrino, eso no significa que Joseph quisiera dejarle la herencia. Mi cliente vivió con el fallecido durante 10 años. Ella lo cuidó, lo amó, fue su compañera real. Esther se levantó y comenzó a hablar en húngaro. Con lágrimas en los ojos, Jimena traducía. Ella está diciendo que Joseph prometió dejarle todo a ella, que eran como marido y mujer, que ella sacrificó su vida para cuidarlo. ¿Eso es verdad?, preguntó Ricardo. No lo sabemos, pero lo descubriremos ahora. El doctor Szabó se levantó nuevamente. Su señoría, si la señora Esther realmente vivió con Joseph como esposa, ¿dónde está el certificado de matrimonio? ¿Dónde están las fotos juntos? ¿Dónde están los testigos de esta unión? Esther comenzó a hablar más fuerte, claramente agitada. El juez le pidió que se calmara. Ella está diciendo que Joseph no quiso casarse oficialmente porque tenía miedo de que la familia en México apareciera para quedarse con la herencia, tradujo Jimena. ¡Qué conveniente!, murmuró Ricardo. El doctor Szabó continuó. Su señoría. Tenemos aquí el testimonio de 3 vecinos de Joseph que confirman que la señora solo apareció en su vida en los últimos 6 meses, cuando él ya estaba muy enfermo. 6 meses, susurró Ricardo. Exacto. No 10 años como ella alegó. Ella lo cuidó cuando él estaba muriendo, esperando que cambiara el testamento. El abogado de los primos, el doctor Istvan Munar, se levantó para defender a sus clientes. Su señoría, mis clientes son parientes de sangre de Joseph. Crecieron juntos, jugaron juntos, fueron como hermanos. ¿Eso es posible?, preguntó Ricardo. Sí, pero irrelevante, Jimena respondió. El parentesco no garantiza herencia automática. El testamento es lo que decide. El punto, doctor Munar continuó. Joseph prometió verbalmente que dejaría las propiedades a mis clientes. Lo dijo varias veces delante de testigos. ¿Dónde están esos testigos?, preguntó el doctor Szabó inmediatamente. Están aquí para testificar, respondió el doctor Munar, haciendo una señal a 3 personas que estaban al fondo de la sala. Los testigos fueron llamados uno por uno. Eran vecinos ancianos que confirmaron que Joseph había comentado sobre dejar propiedades a los primos. Pero cuando el doctor Szabó comenzó a hacer preguntas detalladas, las historias no coincidían. ¿Cuándo exactamente dijo eso Joseph?, preguntó a la primera testigo. Hace unos 2 años, respondió ella vacilante. Y a la segunda testigo,
¿Usted escuchó la misma conversación? Sí, pero fue hace 3 años. ¿Y a la tercera confirma que fue hace 3 años? No, señor, fue el año pasado. Jimena sonrió discretamente. Ellos acordaron el testimonio, pero no los detalles. Esto desacredita completamente el testimonio. El juez también notó la contradicción. Los testigos presentan versiones diferentes del mismo evento. Esto compromete la credibilidad. El doctor Sabot aprovechó el momento. Su señoría, me gustaría presentar el último testamento de Joseph, redactado 3 meses antes de su muerte. El juez tomó el documento y lo leyó en voz alta. Jimena traducía para Ricardo. Yo, José Fuentes, en plena conciencia y sin coacción, dejo todos mis bienes a mi sobrino Ricardo Fuentes, que vive en México. Siempre me arrepentí de haber perdido el contacto con mi hermano Miguel. Espero que a través de esta herencia pueda reconectarme con la familia que dejé atrás. La sala quedó en silencio. Era un testamento emocionante que mostraba claramente la intención de Joseph. Además, continuó el doctor Sabot, tenemos aquí una carta que Joseph estaba escribiendo para el señor Ricardo, encontrada inacabada en su mesa. El juez leyó la carta que comenzaba con: «Querido sobrino Ricardo, sé que ni siquiera sabes que existo, pero siempre pensé en ti y en la familia de México». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez sentía una conexión real con el tío que nunca conoció. Su señoría, el doctor Varga, intentó una última jugada. ¿Cómo sabemos que esta carta no fue falsificada? ¿Cómo sabemos que el testamento es verdadero? Porque, respondió el doctor Sabot con calma, fueron escritos de puño y letra por Joseph en presencia de 3 testigos independientes y registrados en el registro oficial. En 3 meses antes de su muerte, el juez examinó los documentos cuidadosamente. Todo parece estar en orden, las firmas son auténticas, los sellos son oficiales. Esther comenzó a llorar en voz alta, dándose cuenta de que estaba perdiendo. Los primos conversaban nerviosamente con su abogado. Su señoría, el doctor Sabot, hizo su conclusión. Está claro que Joseph quería dejar su herencia a su sobrino en México. No solo redactó un testamento específico, sino que también expresó este deseo en una carta personal. Además, continuó, las alegaciones de los impugnadores son inconsistentes. La señora Esther mintió sobre el tiempo que vivió con Joseph. Los primos presentaron testigos que se contradicen. El juez anotó todo cuidadosamente. Analizaré todas las evidencias presentadas. La decisión se comunicará en 1 hora. ¿1 hora? Susurró Ricardo. Eso es rápido. Muy rápido. Jimena respondió. Significa que el caso está claro para él. Salieron de la sala y fueron al pasillo. Ricardo estaba nervioso, caminando de un lado a otro. Jimena permanecía tranquila, conversando con András sobre detalles técnicos. ¿Crees que ganamos?, preguntó Ricardo por 10ª vez. Ricardo, deja de preguntar eso. Presentamos evidencias sólidas. Los impugnadores presentaron alegaciones débiles. Matemáticamente tenemos al menos un 80% de posibilidades. El 80% no es el 100%. Nada en la vida es el 100%. Pero el 80% es muy bueno. El doctor Sabot se acercó. Señor Ricardo, estoy seguro. El juez Farkas es conocido por tomar decisiones basadas en evidencias, no en emociones, y eso es bueno para nosotros. Muy bueno. Nuestras evidencias son irrefutables. Media hora después, fueron llamados de vuelta a la sala. El juez había tomado su decisión. Después de analizar todas las evidencias presentadas, comenzó. Este tribunal decide que... Ricardo agarró la mano de Jimena, sintiendo que iba a desmayarse de nerviosismo. La herencia de Joseph Fuentes pertenece legalmente al señor Ricardo Fuentes, su sobrino comprobado. La sala estalló en reacciones. Esther lloró más fuerte, los primos protestaron, pero el juez golpeó el martillo. Decisión final.
El señor Ricardo Fuentes es el heredero legal de todos los bienes dejados por Joseph Fuentes. Ricardo no podía creerlo. 15 millones de euros eran oficialmente suyos. Pero más importante que eso, había aprendido lecciones sobre carácter, competencia y dignidad que valían mucho más que cualquier dinero. «Felicidades», dijo Jimena, sonriendo genuinamente. «Lo lograste». «Lo logramos», corrigió Ricardo. «Sin ti, lo habría perdido todo». 3 meses después de la decisión del tribunal en Budapest, Ricardo estaba en su oficina completamente renovada, mirando por la ventana el movimiento de la Ciudad de México. La empresa había crecido exponencialmente con la inversión de la herencia y ahora ocupaba 3 pisos del edificio comercial. Pero el cambio más importante no estaba en los números financieros, sino en la cultura de la empresa. «Ricardo, la reunión con los nuevos inversores es en 10 minutos», dijo Jimena, entrando en la sala con una carpeta de documentos. Ella, ahora, era la directora de Relaciones Internacionales de la empresa, con un salario de 20,000 pesos mensuales y una participación del 5% en las ganancias. Vestía un traje elegante y se mostraba con la confianza de quien había demostrado su valor. «Gracias, Jimena. ¿Revisaste los contratos en alemán?» «Todos revisados y traducidos. También preparé un resumen ejecutivo en español para que lo presentes al consejo». Ricardo sonrió. «No sé cómo lograba trabajar antes de ti». «Lo lograbas, pero no con esta eficiencia», respondió ella, organizando los papeles en la mesa. «A propósito, recibí una llamada del bufete de Budapest. 2 clientes mexicanos necesitan ayuda con herencias internacionales. ¿Puedo aceptar los casos?» «Claro. Por cierto, ¿qué te parece abrir un departamento específico para eso? Herencias y sucesiones internacionales. Tú serías la directora». Jimena dejó de organizar los documentos y lo miró. «¿Estás hablando en serio?» «Completamente. Ya hablé con el contador. Podemos formar un equipo de 5 personas, contigo coordinando todo». «Ricardo, eso sería increíble. Siempre soñé con tener mi propio departamento». «Entonces, considéralo hecho. Te lo mereces y mucho más». Llamaron a la puerta y Marcela entró, ahora ascendida a gerente administrativa general. «Disculpen la interrupción, pero llegó un encargo especial para Jimena». Era un enorme ramo de flores con una tarjeta en húngaro. Jimena leyó y sonrió emocionada. «¿Qué dice?», preguntó Ricardo. «Es de András, de Budapest. Consiguió un caso muy importante y quiere que yo sea consultora técnica. Dice que mi reputación en Hungría creció mucho después de su caso». «Tu reputación creció en todas partes», dijo Ricardo orgulloso. «La semana pasada recibí una llamada del consulado mexicano preguntando si estarías interesada en trabajar como consultora». «Oficial. ¿En serio, en serio?» «Dijo que eres la traductora más competente que han conocido». Jimena se sentó claramente emocionada. «¿Sabes, Ricardo? A veces todavía no creo que todo esto esté sucediendo. Hace 3 meses yo era una limpiadora invisible y ahora eres reconocida por lo que siempre fuiste, una profesional excepcional que nunca tuvo la oportunidad de mostrar su valor. Gracias por darme esta oportunidad, Jimena. Tú me diste la oportunidad. Si no fuera por ti, yo habría perdido 15 millones de euros por pura arrogancia». Fueron interrumpidos por una celebración afuera. Por la ventana podían ver a empleados abrazándose y gritando de alegría en la oficina. «¿Qué está pasando?», preguntó Ricardo. Marcela entró corriendo con lágrimas en los ojos. «Ricardo, Jimena, no van a creerlo. Valeria pasó el examen de admisión a la universidad». «¿Valeria?», preguntó Ricardo confundido. «Mi hija», explicó Jimena, también empezando a llorar. «Presentó el examen de admisión a medicina en la UNAM y pasó en primer lugar», gritó Marcela. «Primer lugar general». Jimena se echó a llorar. Durante años había soñado que su hija pudiera estudiar medicina, pero nunca había imaginado que fuera posible. Ahora,
Con la estabilidad financiera que tenía, Valeria podía realizar cualquier sueño. Jimena, esto es maravilloso. Ricardo la abrazó. Tu hija va a ser médica, va a ser la primera médica de la familia, dijo ella entre lágrimas. Mi padre era albañil, mi madre era empleada doméstica. Nunca imaginé que mi hija pudiera llegar tan lejos. Llegó lejos porque tiene una madre excepcional, dijo Ricardo sinceramente. Una madre que nunca se rindió, que luchó con dignidad, que demostró que la competencia siempre vence a la arrogancia. En ese momento la puerta se abrió y Valeria entró corriendo, una joven de 16 años, alta e inteligente como su madre. Se lanzó a los brazos de Jimena, llorando de felicidad. «¡Mamá! ¡Lo logré! ¡Lo logré!», gritaba. «Lo lograste, hija mía. Estoy tan orgullosa de ti». Ricardo observaba la escena con el corazón encogido. Recordaba cómo había tratado a Jimena, cómo se había burlado de sus capacidades, cómo había asumido que ella no tenía sueños o ambiciones. Ahora veía que ella no solo tenía sueños, sino que había luchado incansablemente para que su hija pudiera realizar los suyos. Valeria se acercó. «Felicidades por tu admisión. Sé que serás una médica excepcional». «Gracias, señor Ricardo. Mi madre siempre dice que el Señor cambió la vida de nuestra familia». «Tu madre fue quien cambió la mía», respondió. «Ella me enseñó lecciones que nunca olvidaré». Gabriel, el esposo de Jimena, llegó a la oficina pocos minutos después. Era un hombre de 45 años, sencillo pero digno, que ahora trabajaba como coordinador de logística en la empresa de Ricardo. «Amor, felicidades por nuestra hija», dijo, abrazando a Jimena. «Gabriel, ¿lo crees? Nuestra Valeria va a ser médica». «Siempre lo creí. Ella es inteligente, como su madre». Ricardo observaba a la familia reunida y sentía una profunda gratitud. Aquellas personas no solo lo habían ayudado a ganar una herencia, sino que le habían enseñado lo que realmente importaba en la vida. «Gente», dijo, llamando la atención de todos. «Quiero hacer un anuncio». La oficina quedó en silencio. Como saben, la empresa ha crecido mucho en los últimos meses. Tuvimos ganancias récord, expandimos nuestros negocios, contratamos más empleados, pero más importante que eso, aprendimos a valorar a las personas. Miró directamente a Jimena. «Hace 3 meses, casi pierdo 15 millones de euros porque era demasiado arrogante para reconocer el talento que tenía justo delante de mí. Traté a una de las personas más competentes que he conocido como si fuera invisible». «Ricardo», Jimena intentó interrumpir. «Déjame terminar. Me salvaste no solo financieramente, sino como persona. Me enseñaste que la competencia no tiene que ver con el cargo o el salario. Me enseñaste que la dignidad no depende del uniforme o la posición social». La oficina estaba completamente en silencio. Empleados que habían presenciado la transformación de Ricardo sabían que ese momento era especial. «Por eso», continuó, «quiero anunciar que a partir de hoy, el 15% de las ganancias de la empresa se distribuirán equitativamente entre todos los empleados. No importa si es director o limpiador, si tiene un título o no. Todo el que trabaja aquí con honestidad merece participar del éxito». La reacción fue inmediata. Los empleados comenzaron a aplaudir. Algunos lloraron, otros se abrazaron. Era la primera vez que muchos de ellos se sentían verdaderamente valorados en un empleo. «Además», continuó Ricardo, «vamos a crear un fondo de becas para hijos de empleados. Nadie más dejará de estudiar por falta de dinero». Valeria se acercó a Ricardo con lágrimas en los ojos. «Señor Ricardo, gracias. Usted no tiene idea de cómo esto ayudará a otras familias. Tu madre me enseñó que todo el mundo merece una oportunidad», respondió él. «Ahora es mi turno de dar esas oportunidades». Jimena se acercó y lo abrazó. «Gracias, Ricardo, no solo por lo que estás haciendo ahora, sino por haber reconocido que te equivocaste. Jimena, yo soy quien te lo agradece».
Me mostraste que la persona más importante de la oficina estaba siendo tratada como la menos importante. Eso no volverá a suceder nunca más. En ese momento, Laura, la recepcionista, se acercó con un sobre. Ricardo, le llegó una carta certificada. Es de Budapest. Ricardo abrió el sobre y leyó el contenido. Era una carta oficial del gobierno húngaro ofreciéndole la ciudadanía honoraria a él y a Jimena en reconocimiento por el trabajo ejemplar que hicieron en el caso de la herencia. Jimena, mira esto, dijo mostrándole la carta. Nos están ofreciendo la ciudadanía húngara. ¿En serio? Ella leyó la carta rápidamente. Esto es un enorme honor. La ciudadanía honoraria se otorga solo a personas que han hecho contribuciones significativas a Hungría. ¿Aceptas? Claro que acepto. Siempre amé la cultura húngara. ¿Y tú? Acepto también. Al fin y al cabo, fue en Hungría donde aprendí las lecciones más importantes de mi vida. 6 meses después, Ricardo y Jimena estaban en Budapest nuevamente, esta vez para recibir oficialmente la ciudadanía. La ceremonia se llevó a cabo en el Parlamento con la presencia del primer ministro y varias autoridades. Señor Ricardo Fuentes y señora Jimena Vargas, dijo el primer ministro en inglés, ustedes son ejemplos de cómo las diferencias culturales pueden superarse a través de la competencia y la dignidad. Después de la ceremonia, fueron a cenar al mismo restaurante donde habían comido durante el proceso legal. András estaba presente junto con el doctor Sabó y otras personas que los habían ayudado. Ricardo, dijo András, ¿sabes que su historia se convirtió en un caso de estudio en la Universidad de Derecho aquí? Caso de estudio. Sí, los profesores usan su historia para enseñar sobre la importancia de reconocer talentos y no juzgar a las personas por su apariencia. ¡Qué ironía! Ricardo se rió. Yo debería estar avergonzado de haber juzgado a Jimena durante 2 años. Pero aprendiste, dijo Jimena, y cambiaste. Eso es lo que importa. Durante la cena, Ricardo reflexionó sobre todo lo que había sucedido 1 año atrás. Era un empresario arrogante que trataba a los empleados como objetos. Hoy dirigía una empresa basada en el respeto y la dignidad, donde todos eran valorados independientemente de su cargo o formación. Jimena, dijo, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Me perdonaste de verdad por todos los años que te traté mal? Jimena sonrió. Ricardo, te perdoné en el momento en que reconociste que te equivocaste. Errar es humano. Reconocer el error y cambiar es divino. Gracias. Eso significa mucho para mí. Además, continuó ella, me diste la oportunidad de reconstruir mi vida. Mi hija está estudiando medicina. Mi esposo tiene un empleo digno. Yo volví a trabajar con lo que amo. No tengo motivos para guardar rencor. Y yo aprendí que la competencia no tiene que ver con el uniforme o el cargo, dijo Ricardo. Aprendí que la dignidad no depende del salario o la posición social. Exactamente. Y aprendí que nunca debemos subestimar a nadie. Todas las personas tienen historias, sueños, talentos, solo necesitan una oportunidad para mostrarse. Regresaron a México al día siguiente, pero ahora como ciudadanos, húngaros honorarios y, más importante, como personas que habían aprendido lecciones fundamentales sobre respeto y dignidad. De vuelta en la oficina, Ricardo se aseguró de contar a todos los empleados sobre el honor que habían recibido, pero lo que más lo enorgullecía no eran los títulos o reconocimientos, sino la transformación que había ocurrido en su empresa. Gente, dijo en la reunión mensual, quiero que sepan que nuestra empresa se ha convertido en un referente no solo en negocios, sino en relaciones humanas. Otras empresas están copiando nuestro modelo de valoración de empleados. Eso es gracias al ejemplo que usted dio, dijo Marcela. Cuando reconoció el valor de Jimena, mostró que todos nosotros tenemos valor.
Y cuando usted cambió su actitud, añadió Gabriel, demostró que las personas pueden cambiar para mejor. Ricardo miró a Jimena, que estaba sentada en la primera fila con Valeria a su lado. La joven ahora estaba en el segundo semestre de medicina, siendo una de las mejores alumnas de la clase. Jimena, dijo, salvaste más que una herencia de 15 millones de euros. Salvaste mi humanidad y tú me devolviste mi dignidad profesional, respondió ella. Mostraste que la competencia siempre vence al prejuicio. Entonces, ¿estamos a mano? Estamos, pero más que eso, somos ejemplos de que las personas pueden cambiar, crecer y aprender unas de otras. Ricardo sonrió. Te doy mi sueldo si traduces esto. Había sido una apuesta que hizo por arrogancia, pero terminó siendo la frase que cambió su vida para siempre. La limpiadora invisible se había convertido en la ejecutiva más respetada de la empresa, y el jefe arrogante había aprendido que el verdadero éxito no está en humillar a otros, sino en reconocer y valorar los talentos que existen a nuestro alrededor. A veces, las lecciones más importantes de la vida provienen de las personas que menos esperamos, y a veces una simple apuesta puede cambiarlo todo.